a todos. Con este vídeo pretendo enseñaros a enviar las actividades evaluables a la plataforma al aula virtual. ¿Cómo se hace? Lo podemos hacer de dos maneras distintas. Fijaos que cuando abrimos el tema tenemos dos buzones por tema. Entonces, si esta semana estamos en la semana del 7 al 11 de noviembre y pretendo realizar estas actividades, clico sobre el buzón y le digo que añadir envío a Fis-Tramesa en Valencià. Si hago clic sobre este botón, tengo dos posibilidades. O bien escribir el texto en línea, aquí podríamos escribir las respuestas directamente, entonces estoy escribiendo y cuando las tengo escritas guarda els canvis y con esto se envía la actividad, o bien hay otra manera de hacerlo que es las escribo en un documento de Word y después arrastro el documento al cajetín. Si minimizo esta pantalla, vemos que sobre mi escritorio, minimizo todo, en el escritorio tengo un documento de Word donde he escrito las respuestas, bueno, esto es un simulacro, he escrito las respuestas en un documento de Word a todas las preguntas, a todas las actividades de esta semana. Entonces lo he guardado en el escritorio, que es una manera muy sencilla de después localizarlo. Y al documento le he llamado actividades del 7 al 11 de noviembre con el nombre del alumno, en este caso me lo he inventado, P. Martínez. Si vuelvo a maximizar la pantalla, ¿veis? Localizo el documento donde están las respuestas y ahora lo arrastro al cajetín. Lo carga y yo guardo los cambios. En el momento que guardo los cambios, ¿veis la barra de progreso? Ya he enviado mis actividades en un documento de Word. Y ya está. Ya puedo volver al curso y continuar trabajando. Espero que este tutorial os ayude a mejorar vuestra práctica en el curso. Hasta luego.